Bienvenida a esta hora al ex viceministro de Economía y Finanzas de nuestro país, Bernardo Orellana. A ver, producción. Perfecto, ¿cómo le va, distinguido amigo? Le saluda Alberto Quintana, buenas tardes. Su dispositivo, el audio, por favor. ¿Me escucha bien ahí tal Ahí, vez? ahí recién. ¿Cómo le va? Ahí me escucho. Sí. Ok. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes con Buenas todos. tardes, gracias por atendernos y precisamente pues ha levantado muchas expectativas, ¿no? La finalización de las negociaciones para poder ya concretar el acuerdo comercial Ecuador-Canadá. ¿Qué significa para nuestro país poder acceder a este mercado que entiendes más o menos de unos 40 millones de consumidores, Bernardo? Bueno, yo creo que son grandes noticias. Creo que en los últimos años hemos ido cerrando algunos acuerdos y este en particular me parece que es un hito bien importante. Lo primero es que Canadá es una economía, digamos, complementaria, hace cosas que nosotros no hacemos y por sobre todo esos 40 millones de habitantes que usted dice son clientes potenciales de un altísimo perfil de consumo. Entonces, digamos, eso es bueno para nuestros productos. Por poner un poco de números, más o menos para que los que nos escuchan tengan un poco de idea, la relación está casi empatada entre 500, 600 millones de dólares que se venden de lado a lado, ¿no? ¿Qué es lo que más exportamos para allá? Minería, temas de minería, camarón, cacao, chocolate, flores, etcétera. Y lo que más importamos, y esto es algo que un poco revisando los datos me sorprendió, es cereales, ¿no? Especialmente el trigo. Entonces, es una relación bien interesante. Digamos, el camarón siempre es considerado, por ejemplo, un ítem de comida que es de un poquito más acá tal vez más normal, pero uno va a comer afuera un camarón ecuatoriano y es como, no sé si un lujo, llamarlo un lujo, pero es algo de alto calibre, ¿no? Al igual que el cacao fino y de aroma. Entonces, digamos, son muy buenas noticias. Creo que el espejo que viene acá es que toda esa industria que ha venido muy bien, el cacao 2 años espectaculares, el camarón ya vamos, creo que una década que seguimos con, bueno, altos y bajos, pero en un nivel mucho más alto, digamos, con algunas de las empresas que son icónicas a nivel sudamericano y no por decir mundial. La otra parte creo que es la parte de la inversión extranjera. Los canadienses son expertos en la parte en minería, entonces creo que por ahí este acuerdo también facilita algo por ese lado. Tenemos proyectos que ya han estado con canadienses en algún momento, por ejemplo, toda la parte de Fruta del Norte, que era toda esta mina de oro. Teníamos toda la parte de Mirador, con esta mina de cobre, digamos, unas minas bastante grandes. Y en general, si uno se pone a ver, el tema de la minería en el Ecuador recién está comenzando. Entonces, esa podría ser una noticia, yo digo, una noticia que le cambie la cara, la historia económica al país. Entonces, digamos, por ese lado, creo que también es bien importante. Y en general creo que el seguir expandiendo mercados de alguna forma diversifican las exportaciones, diversifican los mercados, digamos, le dan más escala a las empresas y eso hace que también casa adentro nosotros sigamos, digamos, empleando a más gente, invirtamos más, etcétera, etcétera. Entonces Claro. son muy buenas noticias para el país. Claro que sí, ya usted anotaba algunos, ¿no? Este acuerdo abarcará una variedad de sectores, ¿no? Ahí hay que incluir también al florícola, el alimenticio, el atunero, ya usted mencionaba el textil, autopartes, cerámica, calzado, madera, jugos y pulpas, cosméticos, plásticos, sombreros y tagua. Yo utilizaba un término, ¿no? Finalizaron justamente pues, estas negociaciones. Si utilizo el término finalizaron es porque en algún momento iniciaron, ¿no? Y para hacer justicia vale la pena decirlo, o sea, se lo está concretando ahora en la administración Novoa. ¿Cuándo se iniciaron estas negociaciones? Porque esto no cae del cielo y no es de la noche a la mañana, ¿no? A ver, esto me parece que comenzó en el
las negociaciones con el presidente Lasso, no sé si exactamente con el ministro Prado, pero digamos por lo sensibles que son algunos sectores, generalmente la bajada de los aranceles es, digamos, paulatina, de tal forma que, digamos, cualquier sector que sea tal vez no tan complementario y más bien exista algún tipo de competencia, se lo trata de proteger de lado a lado. Pero esto yo creo que ha estado un par de años ya. Lo interesante es que muchas veces, y creo que esto es importante, digamos, resaltar, es que muchas veces es de un tinte político. Es un tinte político más que, digamos, por voluntad política. Yo creo que desde que tengo uso de razón, muchas veces se ha satanizado digamos, los tratados de comercio, la apertura comercial y creo que es por ahí por donde debemos crecer y yo creo que el gobierno de Novoa ha puesto un paso fuerte ahí digamos, incluso estando en elección, siendo un tema que a veces podría tocar fibras que son Sensibles, ¿no? sensibles para algunos grupos, lo hizo y a mi opinión creo que es bueno. Claro, claro. No, demuestra eso, liderazgo, decisión, porque más allá de estar haciendo el cálculo político, las cosas positivas, esto es más o menos como cuando se habla acá de la explotación hidrocarburífera o la gente que comienza a utilizar el tema ambiental para decir que la minería es perversa, pero dejamos que las organizaciones criminales sí estén destruyendo nuestra naturaleza y no decimos nada. Pero cuando hay la minería legal, la que justamente pues va contemplando las normativas ambientales, ahí pegamos el brinco al cielo. Ese es un gravísimo problema que tenemos acá en nuestro país y que yo creo que como sociedad debemos de irlo enfrentando, ¿no? Ya con una dinámica totalmente distinta. Permítame, Leonidas, va a continuar con la entrevista ex viceministro. Gracias, Alberto. ¿Cómo está, economista? Quería consultarle un poco de la situación del país también, lo que le espera al próximo presidente. Un país que, si bien es cierto, busca tratados comerciales, tenemos una política justamente de buscar TLC con las grandes naciones. Se están consiguiendo algunos, Europa tenemos, Canadá, tenemos China, está pendiente Estados Unidos. ¿Cómo ve usted justamente con la nueva administración del presidente Trump, donde él ha señalado claramente que él va a decidir a quién y dónde poner el dinero, invertir el dinero de Estados Unidos? ¿Y qué le esperaría al próximo gobierno de Ecuador en medio de esta situación compleja, difícil de la economía, donde el empleo ha caído, donde vemos que la pobreza se ha incrementado y donde el tema de la inseguridad está devastando, por no decir destruyendo a los emprendimientos, a los pequeños comercios y a la clase pobre que también busca ganársela con emprendimientos, viceministro? A ver, yo creo que tal vez vamos a tener una historia bastante distinta. Me voy a centrar un poco en qué es lo que ha pasado acá en el país. El año pasado, digamos, el presidente de alguna forma tomó un estado que estaba desfinanciado. Acordémonos que no había pago de salarios en los primeros meses del gobierno, se hizo complicado. Y digamos, veníamos de una situación de liquidez general. Pero bueno, afortunadamente el gobierno recobró la confianza, digamos, en general con el acuerdo del FMI y entró mucha plata desde ese lado del FMI, de muchos multilaterales. Este último año, el 2024, entró muchísima plata por parte de las remesas y, digamos, la balanza comercial y, digamos, la parte del petróleo, digamos, no fue mala, pero lo sorprendente fue la parte no petrolera, que fue muy buena, ¿no? Con cacao, banano, camarón, etcétera, fue muy buena. Entonces, eso de alguna forma le tanqueó de dólares a la economía en el 2024. Pero tuvimos una primera parte del año que fue un poco más ilíquida. Y entonces, ¿no es cierto?, las empresas, la primera parte más la última parte del 23, no recibían crédito, demandaban crédito, no recibían crédito. Y un poco anecdóticamente, he conversado con algunos clientes que manejamos. Lo que pasaba es que, claro, te acostumbras a ese nivel de financiamiento y entonces tú también un poco te encoges, un poco te recoges, digamos, en términos económicos. Para la segunda parte del año ya había mucho más crédito, pero, ¿no es cierto?, también nos cayeron los apagones. Entonces, lamentablemente, cuando ya había oferta de crédito y bastante liquidez, no necesariamente las empresas podían tomarlo porque entonces no había demanda. Solo por poner una referencia, entre
todo lo que entró en depósitos, más todas las obligaciones financieras que emitieron los bancos, entraron algo como 7.600 millones de dólares. De eso, solamente 3.500 millones de dólares entraron más o menos en crédito, o 3.500, 3.800. El resto se fue un poco a reservas de liquidez. Entonces, hay, digamos, una disposición de liquidez y los bancos también, digamos, necesitan ir despachando eso. Han bajado rápidamente las tasas en el activo, en el pasivo, es decir, en los depósitos, en los créditos, pero la demanda está activándose de a poco. Como dije, o sea, la parte de que no había crédito, se achicaron las operaciones y, digamos, en la segunda parte del año, la parte de los apagones complicaron un poco. La parte política también es algo que la gente está esperando para ver cómo se define, digamos, en este último mes. También, digamos, creo que es algo que a la gente un poquito le detiene. Pero yo creo que, digamos, si todo va bien, este año va a ser un año de rebote. Todavía no tenemos los números del año anterior, pero el año anterior, digamos, hubo una contracción fuerte de la economía. Es decir, no solamente que crecimos lento, la economía se contrajo. Yo creo que para este año tendremos un rebote se habla entre el 1,5 o 2%. No es espectacular, pero frente a lo que tuvimos el año anterior sí se va a sentir muchísimo más bienestar. Riesgos del lado de acá, digamos, de la recuperación, hay que ver qué pasa con los apagones. Digamos, se ha trabajado bastante en ese frente, pero hay que ver que efectivamente tengamos, digamos, una provisión de luz todo el año. Si usted se sienta con un industrial, cuando había cortes de 8 horas o a veces incluso por la falta de planificación, cerrar la fábrica, son temas muy, muy complicados. Entonces, digamos, si ese reto se supera, yo creo que este año va a ser un año que comience, digamos, este rebote económico. Ahora, todo lo que estamos haciendo en la parte de comercio, creo que se están tratando de tocar temas regulatorios, se está reordenando la parte del Estado, entonces yo le veo con buenos ojos, y parte de que un poco la economía se recupere es que también la gente le vea con buenos ojos, el empresario, digamos, tenga una proyección un poco más positiva y entonces comience a también ponerle plata en riesgo, le comienza a poner plata en diferentes proyectos, comienza a contratar un poco más de gente, se anime a lanzar otra línea de productos, se anime a pisar en otro mercado, etcétera. Entonces eso creo que de a poco se va a ir sintiendo más, y como digo, creo que el último detalle que tiene que un poco solucionarse en esta encrucijada política y económica que vivimos en el Ecuador, creo que es la elección que tenemos ya mismo. Bernardo, pero la parte, por ejemplo, de lo que se estaba también buscando estos acuerdos comerciales, encontrar la posibilidad del mercado estadounidense con el presidente Trump, que está en este segundo gobierno mucho más duro, mucho más rígido, se podría hacer un poco difícil porque tal vez Ecuador no somos un país tan atractivo por todo lo que nos pasa. Si bien es cierto, se nos ofrece nuestra ayuda, hoy veíamos al secretario de Estado Marco Rubio de que Estados Unidos quiere ver a Occidente, quiere ver porque este también es parte de los intereses que tiene Estados Unidos, pero vemos que en la región no necesariamente somos atractivos, ni para la inversión extranjera de otros países. Estados Unidos tiene también otros intereses. ¿Cree usted que hay esa posibilidad, si sigue, por ejemplo, el presidente Daniel Noboa en el gobierno, de alcanzar un acuerdo beneficioso para generar mayores divisas que generen también obviamente empleo y se multiplique en beneficio de la economía de los ecuatorianos? A ver, hay dos cosas que yo creo que le hacen bien atractivo hoy por hoy a Ecuador. La primera es que a Trump tal vez lo que no le gusta son países que de alguna forma compitan en ciertos sectores donde, digamos, hay una sensibilidad de empleo en el Midwest de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Digamos, autos que se hagan en México y entonces, ¿no es cierto?, la ciudad de Detroit también hace autos y hay como una suerte de competencia y un electorado ahí que tal vez tiene su sensibilidad. Entonces, el primer punto que yo creo que hay que analizar es el Ecuador y Estados Unidos es mucho más complementario. Es decir, los americanos no hacen banano, no tienen camarón, digamos, siempre están comprando petróleo, van a querer comprar metales, van a querer comprar chocolate, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, por ese lado la complementariedad creo que hace que la parte política sea un poco más suave. Creo que el presidente también ha mostrado claros indicios de que hay un alineamiento, no sé si de alguna forma llamarle
de esta nueva ola que tal vez es una tendencia un tanto distinta a la que habíamos visto, pero hemos visto al presidente de Salvador, hemos visto al presidente Milei, y tal vez un poco menos notablemente, pero yo le siento que el presidente Noboa también un poco se alinea por ese lado. ¿Por qué es importante Ecuador desde el lado geopolítico? Si bien nosotros no tenemos una gran armada o no tenemos, digamos, tal vez alguna cosa que se sienta económicamente muy importante en la región, creo que es importantísimo tomar en cuenta, por ejemplo, las Galápagos. Si uno se pone a ver el problema que hubo o las negociaciones que están teniendo en Panamá son respecto, ¿no es cierto?, a los dos puertos que tienen los panameños en el canal de Panamá, que están, digamos, con empresas chinas. Entonces, los americanos le ven como un problema de que, un choking point que le llaman, ¿no es cierto? O sea, si uno quisiera pasar la armada de un lado al otro lado y eventualmente, digamos, habría un conflicto, las empresas chinas, esto es lo que ha dicho el secretario de Estado, Marco Rubio, podrían, ¿no es cierto?, haber algún tipo de disrupción en la parte del canal de Panamá. ¿A qué me quiero referir con esto? Si uno se pone a ver, por ejemplo, las Galápagos y ven el mapa, cómo está con la cercanía por ejemplo, el canal de Panamá, tal vez incluso ahí hay un interés para que los americanos puedan, en algún momento en la Segunda Guerra Mundial incluso hubo una base acá. Entonces, no sé si vaya a haber otra base aquí en Ecuador o vaya a ser en Galápagos, pero seguramente, estratégicamente, desde ese punto de vista, cualquier tipo de fricción que pueda haber con China, tal vez el tener las Galápagos es un activo importante que nos apega más a Estados Unidos de que tal vez nos vaya a separar. Acordémonos, esto, digamos, son cosas, yo no soy un experto político, es algo que un poco se ha dado en los últimos días de cómo se han hablado algunas de estas cosas, pero recordemos que cuando hubo la guerra en el Pacífico con los japoneses, una de las bases que tenía, una base importante, era en la base de Baltra, en Galápagos, y no solamente, digamos, como una estación de carga o más de ataque, pero de defensa, digamos, al canal de Panamá, que es importante para poder pasar, digamos, mercadería, para poder pasar barcos, incluso, digamos, de guerra de un lado al otro del Atlántico al Pacífico. Entonces, yo creo que hay bastantes posibilidades y otra vez, o sea, no desestimemos la parte económica, creo que hay mucha complementariedad y de la parte geopolítica, las intenciones del presidente y tal vez me estoy sobreextendiendo o de alguna forma viendo cosas demasiado positivas, pero el tema de las Galápagos puede ser una cosa que geopolíticamente también nos dé algo de peso, aunque relativamente parezcamos bastante pequeños. Claro. Claro que sí, Bernardo. Sí. Hay que estar expectantemente. Todo esto suma, todos los aspectos que usted acaba de mencionar, Bernardo. Oiga, agradecerle muchísimo por estos minutos, por orientarnos en torno a estos temas que son de enorme importancia. Que tenga un excelente fin de semana, ya sabe, el domingo, imbuido pues de ese gran civismo, pues a votar de acuerdo pues a sus convicciones, ¿no? Muchas gracias. Un abrazo para todos y a votar a conciencia a todos. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Es el ex viceministro de Economía y Finanzas de nuestro país, Bernardo Orellana. Son las 6 de la tarde con 50 minutos.